lo que estamos viendo aquí, que cuando se vio que ellos, la multitud lo estaba siguiendo a ellos por hablar del Señor, y se iban añadiendo las almas al cristianismo, o sea, recibiendo al Señor, vieron los fariseos que no les convenía, entonces decidieron levantarse, y aquí se presenta este joven Saulo. Amén. Un fariseo religioso, un fariseo que sabía muy bien la ley de Moisés, un fariseo muy capacitado por Gamaliel, amén, muy entrenado, muy estudioso, conocía la palabra del Señor, o él defendía con celo es la ley de Moisés, amén. Entonces, vemos aquí que de allí comenzó la persecución. ¿Para quiénes? Para los apóstoles, para ellos, porque ellos habían sido encomendados a llevar la palabra del Señor. A ellos el Señor les dijo que fueran a Samaria, Jerusalén, amén. Y hubo que sacudirlos, hubo que remover la comodidad que a veces uno tiene en su hogar, en su vida. Esa comodidad, esa muerte espiritual se tenía que remover para hacer la voluntad del Señor y hacer lo que el Señor nos ha encomendado hacer. Es necesario que vengan los problemas, es necesario que venga cualquier cosa a nuestra vida, porque a veces Dios sabe, y como usted y yo no lo podemos engañar, y Él ve todo lo que usted y yo estamos haciendo y pensando. Entonces dice el Señor: oh hijo, vas a necesitar un pequeño sacudimiento para que te levantes y hagas lo que yo te he mandado hacer. O sea, no todo obra para mal a los que confían en el Señor, los que son llamados hijos de Dios. No podemos llamar todo malo, porque Dios sabe por qué lo hace. Amén. Entonces vemos que este joven Saulo asolaba la iglesia. Él entraba por las casas y él agarraba a las mujeres y hombres. Y no crea que le agarraba de la mano, no. Los golpeaban, los maltrataban y los llevaban como esclavos en cadenas para las cárceles. Allí él los quería llevar. Pero vemos allí que el Señor ya estaba viendo todo eso, porque el Señor no se le escapa nada. Amén. Y era necesario que esto se aconteciera. Pasemos, hermanos, a Hechos 9. De ahí comienza lo que el Señor me puso. Vemos que este joven Saulo, porque no era Pablo, era Saulo, amén, Saulo de Tarso, amén. Este joven iba celosamente tras los cristianos, tras el cristianismo, tras los creyentes. Él iba con un celo defendiendo la ley de Moisés. Bueno, él iba haciendo lo que creía él que era bueno, pero más adelante había alguien que lo iba a detener a hacer ese plan que él quería hacer. Leamos el 9:1, amén. Dice la palabra del Señor, allí mismo en Hechos: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, lo trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Allí pausa, mis hermanos, vamos a parar. Vemos, hermanos, que allí Saulo primero iba tras ellos,
pero no iba solo, porque él no trabajaba solo. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas, permiso para ir. No se pudo mandar solo, él estaba dirigido por ellos. Vino y le pidió carta para ir a esa ciudad, Damasco. Damasco era una ciudad muy importante, había muchos caminos. Entonces era una ciudad de comercio, amén. Entonces ellos, los discípulos, los que le estaban perseguidos, la iglesia, se habían desparcido. Entonces se fueron unos para Damasco. Entonces más él iba detrás de ellos persiguiéndolo, amén. Porque el objetivo de él era traerlos de regreso, llevarlos ante ellos y meterlos a la cárcel, para que así ellos, supuestamente porque estaban haciendo algo malo, iban a estar en la cárcel. Entonces viene, y como el Señor es el que está con nosotros, con la iglesia, con el Hijo de Dios, con ellos, entonces vemos el Señor, que el Señor estaba viendo las intenciones del corazón de Saulo y de todos los religiosos fariseos que estaban junto con él, trabajando para estorbar el camino de los apóstoles, para que ellos no predicaran el evangelio, para detener, según ellos, el evangelio, el poder de Dios. Amén. Pero vemos que nadie puede detener el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, vemos ahí dice conversión de Saulo de Tarso. Aquí comienza la nueva vida de él, hermano. Aquí, en el 9:1, donde lo hemos leído, comienza la nueva vida de él en el Señor. Amén. De allí comienza la vida en el Señor de Saulo. Ya lo de atrás, lo que él hacía de allí, sí le iba a tener consecuencias por su mal testimonio, por lo que él andaba haciendo. Eso le iba a traer consecuencias también, porque le iba a ser difícil que le creyeran lo que él iba a confesar, lo que él iba a hacer. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Todo tiene consecuencia. Vemos que allí comienza la vida en Cristo Jesús, en Saulo. Vemos que Saulo él veía, él no iba ciego, mis hermanos, si usted lo lee en la Biblia. Él veía, pero él estaba ciego espiritualmente, porque él iba con sus hombres. Él no iba a ciegas en ese momento. Entonces, ¿qué me enseña a mí la Biblia? Que muchos andan caminando y ciegos. Sí ven, pero están ciegos porque no ven lo espiritual. Están ciegos, no ven lo del espíritu. Están ciegos, están vendados. Cuando el Señor no está en tu corazón, cuando el Señor no está en tu vida, cuando el Señor no es el centro de tu vida, tú puedes andar caminando allá afuera como un títere. Tú eres igual como los demás, pero si ya el Señor entra en tu corazón, ya es muy diferente, porque llega la luz a tu vida, llega la luz a tu corazón, llega la luz a tu hogar, llega la luz a tu mente, a tus ojos. Todo cambia, nada va a ser igual cuando el Señor entra en tu vida, en tu corazón. Entonces vemos aquí que él iba caminando, él iba atrás de ellos, él veía el todo, pero para mí la Biblia me enseña que él en ese momento no veía las cosas del Señor. Y así hay mucho pueblo caminando en el camino del Señor, y piensan que vamos haciendo lo correcto en el camino del Señor, y piensan que estamos haciendo lo que Dios quiere, y que estamos haciendo su voluntad o agradando a Dios, pero tal vez estamos fuera del camino de la voluntad del Señor. Tal vez estamos haciendo a nosotros mismos, o tal vez es un celo que nosotros, el orgullo de la carne te está haciendo hacer, y no le preguntas al Señor si es del Señor, o eres tu orgullo, tu ego, tu yo, tu carne que te está dirigiendo a hacer, y crees que el Señor nos manda. Por eso tenemos que oír la voz del Señor y preguntarle al Señor siempre lo que vamos a hacer. Consultarle al Señor: Señor, ¿está bien esto? Señor, ¿te agrada esto? Señor, ¿quieres que me mueva aquí? Señor, ¿quieres que vaya allá? Señor, ¿está bien que salga? Señor, yo quiero ir allí. Señor, ¿es tu voluntad? Señor, todo es la voluntad del Señor. Usted y yo ya no los mandamos solo. Tenemos el que nos guía, el que nos lleva de la mano. Amén. Entonces vemos aquí, hermanos, que este joven iba atrás de ellos. Ay, pero mire cuando llega el Señor, mi hermano, cuando el Señor llega verdaderamente a un varón, a una mujer de Dios, a un niño, a un joven, allí entra el poder de
Dios y no va a ser igual, mi hermano. Tiene que haber cambio en esa persona cuando Dios verdaderamente toca ese corazón y toca en verdad y hace conversión de esa persona genuinamente, no hipócritamente, sino verdaderamente como un hijo de Dios. Se ven los frutos, se ve un buen testimonio en la persona, porque desde aquí Saulo ya no fue igual como antes. Amén. Ya no fue igual, cambió. No podemos seguir con la misma ropa vieja del viejo hombre. No podemos seguir arrastrando el pasado. Si te trae amargura, dolor, tristeza, tíralo. No podemos seguir en el camino del Señor con celos amargos. No podemos seguir en el Señor con ira, con gritería, con pleitos, contienda. No, es obra de la carne. Eso estorba el caminar del Señor, para uno especialmente. Porque necesitamos que nuestro corazón esté limpio. Y si no podemos, pidámosle ayuda al Señor. Porque Él mete su mano en tu corazón y en el mío. Saca la lepra y lo deja limpio y la tira. Él saca lo sucio y lo tira. Él los saca, Él los hace limpios. Pero viene el diablo y te quiere recordar de nuevo todo lo que has hecho para que estés siempre en la basura, creyendo que eres un miserable, que no sirve, un pobre para nada, que eres un inútil, que no vale la pena, que no eres un hijo de Dios. Cuando somos hijos de Dios. Amén. Pero cuando aparece el Señor, los demonios huyen y tiemblan y se van. Entonces vemos aquí, sigamos hermano, leyendo. En el 4, y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía, una voz hermano, no la voz de un hombre, la voz de Dios. Amén. Eso es lo que nosotros necesitamos oír, la voz del Señor. O usted está esperando, yo no sé, pero hay como cada cabeza es un mundo. El Señor va a hablar a tu vida, a mi vida. O estás esperando una voz, o no sé, que se te parezca una voz que verdaderamente tú estés cerca o lo veas para creer. Si Dios es espíritu, Él es espíritu, Él es un Dios, Él te habla a ti y a mí por medio de la palabra, por medio del Espíritu. Pero tenemos del Espíritu Santo, ¿verdad? Lo que tenemos es el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando él oyó la voz, él lo reconoció. Muy importante. Oyó y reconoció. ¿Quién le hablaba? Jesús. Ajá. Porque también puede oír otras voces. Pero usted tiene que reconocer la voz de su pastor. Amén, amén. Porque Él cuida de nosotros. Así es, así es. Amén. Y sus ovejas escuchan su voz y lo siguen. Amén. Amén. Ahora, ¿qué voces estamos oyendo? Porque también está el padre de la mentira, Satanás, que el Señor lo reprenda, que murmura acá, están tus oídos susurrando, y tú sí le obedeces a esa voz o a la voz del Señor. Hay lucha, hay pleito. ¿Qué debes de hacer? Saber qué voz estás oyendo. Si tú tienes y yo el discernimiento del Espíritu, tú vas a saber qué voz estás oyendo. Amén. Amén, amén. Él le dice, mire, primero le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Fíjese, él le entró un temor santo ante la presencia del Señor.
él le preguntó, ¿qué quieres que yo haga? Él le preguntó al Señor, porque eso es lo que nosotros estamos haciendo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿quieres que lo haga? Esto y esto y esto, lo que Dios te hable, esto, no lo que yo quiero hacer. Y le dijo, levántate. Y se levantó. Y entra a la ciudad y te daré y te dirá lo que debes hacer. Ya lo leímos. Entonces vemos aquí que el propósito de Dios era en Saulo ocuparlo como un hijo de Dios, levantarlo. Pero para eso necesitaba que él se desprendiera de la religiosidad, de la hipocresía de los fariseos.